satoshimaniacos, criptocreyentes y guerreros digitales de la descentralización. Bienvenidos a la primera línea de la batalla financiera, donde no solo hablamos de precios. Hablamos de resistencia, visión y poder descentralizado. Mientras las monedas fiat se tambalean y los bancos centrales entran en modo pánico, Bitcoin no pestañea, y déjame explicarte por qué eso es más importante que nunca. Hoy no traemos un simple resumen de mercado. No, hermano. Hoy vamos a abrir un mapa de guerra, veremos cómo los grandes mueven sus fichas en silencio, por qué algunos países están a punto de rendirse ante el patrón Bitcoin, y cómo una simple decisión puede cambiar el curso de tu portafolio este mismo mes. Me puse a investigar por qué estaba pasando todo esto. Y encontré una jugada tan silenciosa, como devastadora. Prepárate, porque lo que vamos a explorar en este episodio no solo es información, es preparación para la tormenta. Y como siempre te digo, en este mercado, no gana el más rápido. Gana el que entiende antes que los demás. Wall Street compra más de 1.000 millones en Bitcoin mientras el dólar tiembla. Esto no es solo grande, esto podría ser el secreto detrás del próximo bullrun, y déjame explicarte por qué esto es enorme. Mientras el mundo observa cómo el dólar se tambalea en medio de presiones inflacionarias, Wall Street entra en modo bestia. Más de 1.000 millones de dólares en compras directas de Bitcoin han sido reportadas en las últimas 72 horas, en un movimiento silencioso, pero demoledor. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo y me di cuenta de algo extremadamente interesante. No es solo acumulación. Es cobertura, es defensa táctica. El capital institucional ya no está esperando que el sistema reaccione, están reaccionando ellos mismos. Pero si te detienes ahí, estás descuidando lo más importante de la ecuación. Esto es más que dinero, es confianza volviendo al activo más descentralizado del planeta. Bitcoin se convierte, una vez más, en el refugio frente al temblor del sistema fiat, y si ves las gráficas, el timing de esta entrada no es casualidad. Por lo tanto, India propone piloto de Bitcoin como reserva estatal. Esto estaba escondido a simple vista, y puede desencadenar una segunda ola Bukele, pero esta vez, con 1.000 millones de personas detrás. Un político de alto perfil en la India ha propuesto un piloto nacional para mantener Bitcoin como activo de reserva. Y aunque no es aún una medida oficial, el simple hecho de que esto ya esté en debate parlamentario es histórico. Déjame explicarlo de manera simple, esto no es una política monetaria cualquiera. Esto es el segundo país gigante que considera BTC como escudo financiero soberano. La estrategia de esto es tan clara como ambiciosa: protegerse de la hegemonía del dólar y plantar una bandera digital independiente en el nuevo orden global. ¿Te suena El Salvador? Claro. Pero India juega en otra liga, una potencia nuclear, con una economía emergente top 5, metiéndose con Bitcoin. Y eso transforma nuestras expectativas. Si este piloto avanza, el efecto dominó en Asia puede ser brutal entonces. Bruselas estaría suavizando la postura sobre stablecoins extranjeras. Esto puede sonar confuso, pero es en realidad bastante simple. Europa se dio cuenta de que estaba perdiendo la carrera cripto. Y cambió de estrategia. Después de meses de presión, Bruselas empieza a suavizar su tono hacia las monedas estables extranjeras, como USDT o USDC. Un cambio que muchos en la industria ven como una señal positiva, incluso necesaria. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto: el nuevo enfoque no es por ideología, es por supervivencia digital. Europa está viendo cómo Asia y América le pisan los talones en innovación cripto, y la burocracia regulatoria los estaba dejando atrás. Ahora, este cambio puede abrir las puertas al uso más fluido de stablecoins en exchange, pagos, remesas. Incluso DeFi. Pero fíjate en esto, si Europa regula sin estrangular, podría convertirse en el hub legal más atractivo para las fintech blockchain del mundo. Entonces, por otro lado, los mineros OG solo vendieron 150 BTC en 2025. Yo llamo a esta táctica HODL Samurai.
y tiene más sabiduría de lo que parece. Los míticos mineros de la era Satoshi, esos que descubrieron Bitcoin en sus primeros días, han vendido apenas 150 BTC en lo que va del año, a pesar de los máximos históricos. Esto es adictivo, estás viendo a quienes podrían desplomar el mercado. Decidir no hacerlo. ¿La razón? Quizá no sea dinero. Quizá sea algo más profundo, principios. Confianza. Una visión de largo plazo. Y en un mundo donde todos buscan el profit inmediato, esta pequeña tribu silenciosa nos recuerda el corazón del movimiento cripto. La segunda parte de la fórmula es simple, HODL con propósito, y deja que el resto se derrumbe solo. Bitcoin $107.088 estadounidenses, estaba escondido a simple vista, ¿es esta calma la antesala de una explosión o una trampa de osos? Bitcoin sigue firme por encima de los $106.400 estadounidenses, soporte 1, respaldado además por el soporte más robusto en $104.961 estadounidenses, soporte 2. En el otro extremo, la resistencia clave se encuentra entre $108.720 estadounidenses y $109.600 estadounidenses, con un techo fuerte en $111.036 estadounidenses. Si Bitcoin rompe hacia abajo el soporte de los $106.400 estadounidenses, podríamos ver una caída rápida a los $104.000 estadounidenses, y de ahí mantener la presión hasta los $92.000 estadounidenses. En cambio, un cierre firme sobre los $109.600 estadounidenses abriría las puertas hacia los 112,000 a 112,500 USD, y con una ruptura mayor, el orgásmico rally hacia $120.000 estadounidenses podría volver a estar en escena. Ethereum $2.428 estadounidenses. Yo llamo a esta táctica, mentemorfosis, la mente del mercado se redefine con cada nivel. ETH coquetea con una zona marítima entre $2.575 estadounidenses, soporte, resistencia crucial, y una barrera fuerte cercana a 2,620 a 2,680 USD. El precio ha rebotado en el rango 2,440 a 2,450 USD, y de nuevo buscó romper hacia arriba pero frenó cerca de $2.600 estadounidenses. Un empuje decisivo sobre los 2,620 a 2,680 USD podría lanzar a ETH hacia $2.750-2.800 estadounidenses, y con ello podríamos ver un rally explosivo rumbo a $3.400-3.500 estadounidenses según analistas como Van de Poppe. Pero si no aguanta el soporte de $2.575 estadounidenses, podríamos volver a ver profundización, tocando los $2.500 estadounidenses o incluso retroceder a 2,440 a 2,420 USD. XRP $2 estadounidenses con 12 centavos. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Las ballenas están al acecho, y cada centavo cuenta. XRP ha corregido desde máximos recientes y se sostiene justo encima de los $2,10-2 estadounidenses con 12 centavos. Este nivel es clave, un soporte psicológico fuerte, donde ballenas e institucionales vigilan cada movimiento. Una señal legal, regulatoria o un rumor institucional podría desencadenar ascenso o un retroceso rápido. Sol $142 estadounidenses con 90 centavos comienza con darle al cliente potencial exactamente lo que quiere. Y eso es impulso técnico renovado. Sol consolida cerca de los 141-142 estadounidenses, tomando fuerza con el repunte en volumen e interés en su ecosistema. La resistencia inmediata está entre 147-150 estadounidenses. Si rompe ese muro, podríamos ver un rally hasta 160-170 estadounidenses, incluso alcanzar los 172-175 estadounidenses como objetivos técnicos. DOGE, 16.008 centavos. Esto es adictivo, no necesita lógica, solo momentum.
Dogecoin se defiende por encima de los 0,158 a 0,160 USD. La siguiente resistencia está en 0,166 a 0,168 USD, y un empujón social podría catapultarlo hacia 0,18-20 centavos. En el mundo meme, el entusiasmo puede ser más volátil, pero cuando prende en serio. Por lo tanto, las fichas ya se están moviendo. Esto no es solo una noticia suelta, es parte de algo más grande que está pasando justo frente a nuestros ojos. Mientras Trump se reúne con mineros de Bitcoin y la SEC sigue sin decidir si Ethereum es un valor o no, el ajedrez político-financiero se recalienta. Y lo más loco es que todo esto estaba escondido a simple vista. China por su parte acelera las pruebas del yuan digital, bloqueando herramientas DeFi mientras fortalece su control monetario. Esto puede parecer aislado, pero en realidad es parte de un mismo patrón. En LATAM, El Salvador asegura más acuerdos de energía volcánica para minar BTC, mientras Argentina se acerca a Emiratos Árabes buscando inversión cripto. No es casualidad que justo ahora, Bitcoin esté tanteando los 107 miles de dólares. Y Europa, como de costumbre, responde con lo que sabe hacer mejor: burocracia. Ya discuten nuevos impuestos al staking justo cuando las stablecoins y L2S están en auge. Esto podría ser el secreto detrás del nuevo orden financiero global. Hoy no fue un día cualquiera. Wall Street movió ficha con $1 billón en BTC, pero eso no es solo inversión, es una señal de ruptura. Entonces, me di cuenta de algo. Los grandes ya no dudan, actúan. India coquetea con Bitcoin como reserva estatal, por lo tanto, no hablamos de especulación, sino de estrategia de poder global. Y mientras eso ocurre, los OG mineros no venden ni un satoshi. Esto estaba escondido a simple vista. Los que entienden el juego no corren, construyen. Entonces, la pregunta es simple: ¿vas a ser parte de la historia, o solo un espectador de la tormenta? Entonces, así cerramos otro capítulo más en esta batalla diaria por entender el nuevo orden financiero. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti vibra con esta revolución, y créeme, no estás solo. En la descripción te dejo herramientas que uso personalmente, exchanges confiables, bots de trading y recursos para que te prepares como un verdadero soldado del criptoespacio. Úsalos con criterio y sobre todo sobre tu responsabilidad, pero no los ignores, el sistema ya está cambiando, con o sin ti. Y si este contenido te aporta valor, suscríbete ahora y activa esa campana como si fuera una alarma de guerra, porque en este canal, cada vídeo puede ser la diferencia entre quedarte fuera, o estar listo cuando el próximo movimiento sacuda todo. Nos vemos en la próxima entrega, desde las trincheras del mercado, fuerza, estrategia y visión, maniáticos del cripto. Esto apenas comienza.